tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes de esto que nos pasa a todos. Y continuamos con el tema de la amnesia disociativa, porque hemos estado hablando de un montón de cosas, principalmente de la memoria, de la amnesia infantil, de cómo ese momento de nuestra vida va quedando reprimido en todos nosotros, va quedando censurado, ¿no?, en todos nuestros recuerdos, y que aún así son los años más importantes de nuestra vida, porque tendríamos que pensar en eso después. Si no nos acordamos de nuestra infancia, ¿cómo es que se dice que son los años más importantes de nuestra vida? ¿No? ¿Dónde va eso? Y otra vez, regresemos con lo que nos quedamos en el video anterior. Olvidar no quiere decir que hayamos borrado nuestros recuerdos. Hay algunos recuerdos que quedan inaccesibles para nosotros por cómo se va haciendo todo este proceso de disociación sobre los afectos y las representaciones. Sin embargo, todas esas vivencias siguen estando registradas en nuestra persona. Sigue siendo algo importante para nuestro desarrollo y para nuestro contexto. Hay un montón de cosas que podríamos ligar a esa misma situación de cómo se nos olvidan y que no tendría que ver directamente con la amnesia infantil. Como le digo, eso es algo que todos podemos experimentar, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues no, yo no me acuerdo de todos los días, o ni siquiera de una décima parte de los días que estuve tal vez en el kinder o en la primaria, ¿no? Tengo recuerdo de algunos momentos importantes. Y ahí nuevamente volvemos a ver cómo van funcionando esos mecanismos de defensa y esa jerarquización de nuestros recuerdos. ¿Se acuerda que en el video pasado también le dije que vamos teniendo un montón de mecanismos extras dentro de nuestros recuerdos y de cómo va funcionando nuestra memoria? Fíjese. No sé si a usted le ha pasado, tal vez en alguna reunión, ¿no?, con sus amigos de algún momento, o muchas veces con nuestros familiares, o a veces hasta con nuestra pareja o algún amigo, que empiezan a platicar un suceso que no sucedió ni hace tanto tiempo, y que cuando lo empiezan a platicar, nosotros decimos, ¿así no sucedió? ¿No? Sucedió totalmente diferente. Y alguien puede decir, no, a ver, yo también estuve ahí y pasó tal, y acabamos con 3 versiones, de las cuales vamos intentando hacer ahí como un monstruo de Frankenstein, con los pedazos de uno y los pedazos de otro, pero de alguna manera la vivencia como tal se perdió, ¿no? Porque nadie la tiene grabada exactamente. Todos nosotros le hicimos arreglos. De repente, si era alguna situación chistosa en la que alguien se caía, el que se caía dice, no me caí, nomás me tropecé. Otro dice, no, claro, te caíste y te sangró la nariz. Otro dice, no le sangró en la nariz, se cayó encima del otro. Cada quien hizo su recuerdo. Y esto es algo que nos pasa a todos. Es un fenómeno que se llama fabulación mnémica. Y esto también lo vamos a poder ligar en cómo va funcionando todos estos mecanismos de defensa y de represión en nuestro inconsciente. Aunque hayamos vivido algo, aunque hayamos, digamos, así como dejado evidencias de cómo fue que sucedió eso, nuestro psiquismo, nuestra mente, va a maquillar estas cosas. Vamos a cortar un pedacito, le vamos a bajar la intensidad a una cosa, vamos a subir la intensidad a otra. ¿Por qué? Porque ahí es en donde está esa economía de la que le estaba hablando. Cómo hay ciertas cosas que resultaron ser tal vez bochornosas para nosotros, tal vez con un afecto muy alto, y nosotros vamos modificando cómo queda ese recuerdo en nosotros. Y aún así, el afecto queda de una manera muy física, muy específica, ¿no? ¿Por qué? Porque aún así, cuando nos recordamos, aunque no tengamos todos los elementos, vamos teniendo esas sensaciones nuevamente. Así como le platicaba de esos olores de repente que nos despiertan sensaciones, eso no se puede borrar del todo. Ni siquiera es que se borre, sino que solamente se van perdiendo. Y en el video anterior nos habíamos quedado también ahí como con un continuará de entonces, pues uno debería de ir a la hipnosis, ¿no? Para recuperar esos recuerdos. Porque luego esa es otra cosa que tenemos en las películas, en los thrillers psicológicos, que pareciera que yo creo que nadie de las personas que ha escrito una de esas cosas ha ido al psicólogo, ¿no? Ha ido al psicoterapeuta, porque eso no pasa de esa manera. Déjeme le spoileo que eso no pasa, ¿no? Que estamos buscando el momento preciso en donde ocurrió el trauma, o reconstruyendo la escena para que las personas entonces puedan elaborarlo de la manera correcta. Eso no sucede así. Y eso, en su momento, hace ya muchísimo tiempo, casi 200 años, Sigmund Freud, de ahí es de donde se separa la teoría analítica de lo que en un principio se hablaba como de la terapia de la hipnosis, que al día de hoy
hay un montón de técnicas de hipnosis que van funcionando en sus demostraciones, digamos, pero que no van teniendo esa aplicación terapéutica, como uno podría esperar. Digo, qué sorpresa, ¿no? Hace casi 200 años este hombre se topa con eso, pero aún así va teniendo ciertos usos, pero no es ese el uso alrededor de estas amnesias que vamos teniendo que nos imaginamos. Porque fíjense, ahí asumimos que lo que nos enferma es que no tengamos el recuerdo. Cuando el que no tengamos el recuerdo tiene que ver con toda la función de nuestros mecanismos de defensa que reprimieron ese momento traumático para que nosotros pudiéramos seguir adelante con nuestra vida. El olvido no es la enfermedad, es un síntoma de que algo traumático sucedió. Y el recrear esta situación, que eso es otra cosa que se va planteando de repente en algunas psicoterapias, ¿no? Que entre comillas vamos poniéndole psicoterapias, porque se piensa que lo que se requiere es un momento de catarsis, en el que tú te acuerdes tal vez en ese momento en el que tu padre te estaba regañando y entonces ahora tú, ya que te acuerdas y ya que lo estás reviviendo aquí con un montón de extraños, levántate y dile lo que le tengas que decir. No funciona eso de esa manera, ¿no? Nada más son unos teatros dantescos, bastante grotescos, que no van dando un cierre a esa situación, porque vamos a recuperar un poquito lo que hemos dicho antes. Nuestros recuerdos son imperfectos. Este tipo de cosas las vemos una y otra vez en el consultorio, y esto, refiriéndonos otra vez a la teoría psicoanalítica, hubo un momento en esos primeros estudios, por ejemplo, de la histeria, en donde se pensaba que la mayoría de las mujeres, si no es que todas las mujeres que tenían ese tipo de cuadro patológico, habían sufrido un abuso sexual en su infancia, y por eso es que tenían esas manifestaciones. En la histeria, vamos haciendo un pequeño paréntesis, son personas que pierden la movilidad, ¿no? Que van perdiendo la vista, algún sentido, pero no tienen ningún fallo orgánico, no tienen ningún daño en lo orgánico. Son personas que de repente les dan contorsiones, que les dan como ataques, ¿no? Que son esos ataques histéricos, que ya ahorita cada vez se ve menos, ¿no? Por cómo va funcionando la represión en nuestra cultura, que también es una cosa interesantísima, porque ya es menos de lo que se enferma uno de represión y más del acto, ¿no? Entonces eso es un planteamiento muy interesante. Pero se pensaba que todo eso era porque había un momento en el cual habían sido abusadas estas personas. Y en esos estudios pareciera que era el padre el que estaba teniendo un acercamiento ahí sexual, que no debería de haber sucedido. Pero Sigmund Freud, en su momento, bueno, hay como para ponerle un monumento, que seguramente los hay, pero fíjese la astucia alrededor de poder pensar en esto, ¿no? Entendiendo que nuestros recuerdos son toda esta fabulación, son todos esos elementos que se van modificando y que tienen que ver con cómo vamos viendo nosotros el mundo. Se pregunta, ¿y qué tal si están mintiendo estas personas? Y si están mintiendo, porque aparte resulta que a todos les pasó lo mismo, ¿no? Uno podría decir, eureka, he dado con el hilo negro, ¿no? De todo esto, vamos a meter a todos esos hombres a la cárcel. Pero hay que ver un poco más allá. ¿Por qué todas estas personas tenían ese tipo de recuerdos? Y aparte tan similares. Y ahí se empieza a hacer una investigación, se empieza a cuestionar cómo esos recuerdos y esa experiencia también se van revolviendo con ciertas fantasías infantiles. ¿Recuerda por qué le decía que esos primeros momentos de nuestra infancia quedaban censurados? Es justamente eso. Cómo una persona pudo haber vivido un abrazo fraterno de uno de sus padres como un acercamiento inapropiado. ¿Por qué? Porque es un niño o era una niña. Y ese tipo de contactos eran algo desconocido, ¿no? Ese tipo de cercanía con todo lo que se iba despertando. Y pareciera entonces que ese recuerdo se reprime. Y si le empezamos a rascar ahí, vamos a encontrarnos con un recuerdo de un abuso. Y uno podría decir, bueno, pero pues no hubo ningún abuso. Esto se va triangulando justamente en la experiencia y en cómo vamos descubriendo ese tipo de modificaciones en la memoria, en el recuerdo, ¿no? En una y otra persona. Entonces, fíjese nada más todas las cosas que hay alrededor de cómo va funcionando nuestra memoria y de esa fabulación que vamos haciendo. Porque fíjese cómo todo esto tiene que ver con nuestra subjetividad, con cómo íbamos viviendo eso en este momento. Por ahí han habido un montón de situaciones en donde se va interpretando de repente las intenciones de una persona y a esto se le quiere hacer una acusación penal, por ejemplo, ¿no? Porque cierta persona se sintió ofendida o se sintió seducida o se sintió que le estaban diciendo de tal o de cual manera que si le dieron los buenos días se lo dieron de una manera muy libidinosa. Fíjese otra vez cómo esa es la apreciación de la persona.
Y no por desestimar acusaciones, porque eso también era algo sumamente importante, ver hasta dónde ese tipo de cosas sí son ciertas. Pero aquí nos vamos a topar con que ese es un fenómeno que sucede una y otra vez. Nuestros recuerdos son imperfectos. Nuestros recuerdos no nada más son recuerdos, también van revueltos de fantasías. Entonces, si retomamos esta idea de cómo se tiene que volver a recordar el momento exacto y que nos ponen en una regresión y entonces nosotros nos vemos en la cuna mientras esto estaba sucediendo, eso no tiene ningún sentido, porque eso es una fantasía, no hay un recuerdo como tal. Es una cosa muy interesante. En esos primeros momentos de la hipnosis, eso se le aplicaba a las personas que tienen histeria, a las mujeres que tienen histeria. Y tal vez había alguna mujer, por ejemplo, que no podía caminar y que se le podían picar con agujas las extremidades para verificar que no tuviera sensación, y después de meterla en un estado de hipnosis, se levantaba la mujer. Entonces, muchas personas pueden decir, claro, estaba mintiendo, pero ¿cómo se aguantaba el dolor? ¿No? Y entonces ya debe de haber estado curada esa persona, ¿no? Porque ya la hipnotizaron y ya caminó. Y no. Eso fue lo más curioso de todo esto, ¿no? De todas las curiosidades que sucedieron. Pero después de un tiempo, esos efectos desaparecían. Y esa fue otra pregunta. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué si ya se había traído un cierto recuerdo? ¿Por qué si ya se había recuperado la movilidad? Otra vez recaía la paciente. Otra vez volvía a perder el habla. Otra vez no se podía mover. Y ahí es en donde se va entendiendo cómo va a funcionar este asunto de la represión. Que no es algo que porque nos lo muestren o porque alguien nos cuente es que lo que sucedió fue esto, o porque lo recordemos, se nos va a quitar. Ahí la oportunidad real de que esto tenga un uso terapéutico tiene que ver con una reelaboración de esos recuerdos, con una reelaboración de esa experiencia en el consultorio. Y ahí es en donde está como el ciclocentro de la situación psicoanalítica, de todo lo que sucede en el consultorio, porque no es una situación de recordar, de rememorar, sino de poner palabras alrededor de todas estas cosas, de intentar hacer conexiones nuevas con la experiencia, de reelaborar como tal esas experiencias. Entonces, si regresamos un poquito con esto de las amnesias disociativas, nos vamos a dar cuenta de que es otra de las caras de la represión, otras de las cosas que van quedando en un segundo plano en nuestra conciencia, pero que de todas maneras nos siguen haciendo dagas. Y fíjese cómo esos recuerdos, como le decía en el primer video, son como de situaciones muy específicas. Y ya que empezamos a escuchar que tiene que ver con todas estas cosas de una índole sexual, tendríamos que buscar más a fondo para poder entender qué es lo que va sucediendo. Porque seguramente alguien ya debe estar escribiendo algún comentario molesto, ¿no? ¿Cómo que estaban inventando que sus padres abusaban de ella? Seguramente los viejos cochinos. Calma. El asunto de todas estas cosas es que dentro de los niños y dentro de todo el contexto hay una subjetividad. No porque no pudo haber sucedido eso, ¿no? Otra vez, ni siquiera es algo en lo que nos estamos yendo como si fuera esa línea, sino en la subjetividad de esa persona. Porque recuerda esto que le había dicho de la pregunta que se había hecho, ¿y si me están mintiendo los pacientes? Ahí la idea no es que si están mintiendo se desestime lo que está diciendo la persona, ¿no? Eso es algo sumamente importante, sino que esa fue la manera en la que la vivió esa persona, haya pasado o no haya pasado. Eso es una enfermedad por representación. Eso es como nuestra subjetividad de una situación que tal vez para nadie de alrededor fue traumática. Imagínense, ¿no? Que vamos en el carro nosotros de vacaciones y vemos a un perrito atropellado, ¿no? Entonces decimos, ¡ay, pobrecito el perrito! Y uno de los niños se queda con los ojos como un plato, ¿no? Todos vimos el mismo animalito, todos vimos el mismo accidente. Y ese niño, por cómo estaba viviendo, lo vivió como un evento sumamente traumático. Y nadie más del carro, ¿no? O tal vez una persona adulta. De repente ve que hay un pájaro muerto a un lado y se empieza a poner súper angustiado, ¿no? No quiere decir que está mintiendo, no sé, esa persona se fija. Esa es su subjetividad. Y esto es lo que se tiene que trabajar. Esto es lo que se tiene que elaborar y entender. ¿Por qué va sucediendo esto? Y lo mismo va por el lado de las amnesias. No es una cuestión de recordar y ya, ¡pap!, nos curamos. Hay un montón de cosas dentro de nuestra historia que se han perdido y que nosotros fuimos completando los espacios. En esa misma intención es que podemos reestructurar todo esto que sucedió. No porque nos vayamos a escribir una nueva historia, literalmente, ¿no? Sino por poder entender en el contexto y con una mirada desde otro punto de vista qué es lo que ha sucedido con nosotros. Y entonces realmente poder llegar a un aspecto terapéutico. Entonces,
Fíjese nada más de todas las cosas que estuvimos hablando en este video, que era nada más de la amnesia disociativa, pero espero que lo encuentre igual de interesante que yo, pues son temas apasionantes y que hay un montón de cosas que seguramente le van a haber generado alguna pregunta, que también hay que entender cómo estas son elaboraciones alrededor de un montón de partes de la teoría, ¿no? Podríamos entenderlas mucho más a profundidad en los siguientes videos, en donde vamos a hablar de muchas más de estos temas que usted nos va sugiriendo en los comentarios. Pero por el día de hoy yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.